Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Brian Acuña, soy profesor universitario y además analista internacional. Con respecto a la lista de grandes contribuyentes que se hizo pública días atrás, pues he quedado con varios aspectos que me han llamado ciertamente a la reflexión y a la misma vez me han generado un tanto un sentimiento de pena, de vergüenza y también de preocupación. El primero es que quienes vieron la lista de grandes contribuyentes inmediatamente la hicieron viral con la idea de tratar de identificar que las empresas que aparecen ahí automáticamente se trataban también de grandes evasores, lo cual obligó a que algunas de las compañías que fueron mencionadas allí tuvieran que salir a desmentir la asociación de ellos como grandes contribuyentes y un vínculo con acciones ilícitas. El segundo aspecto que me ha llamado la atención y que me ha generado también muchas dudas es que hemos caído nuevamente a través del manejo irregular de las redes sociales en un infame juego de lucha de clases, donde se enfrentan abiertamente personas ricas y sus grandes capitales desde un punto de vista del materialismo histórico, incluyendo empresas que también aportan de manera honesta al país y que dan fuentes de empleo. Para simplificar, las críticas hacia la idea de que quienes tienen dinero automáticamente están asociados con hechos ilícitos, o por lo menos así lo han querido dejar demostrado a través de las manifestaciones que hemos visto con el pasar de los días. Por otra parte, están también quienes asocian a las personas que no tienen dinero o que son pobres con que se encuentran en una condición de victimización con respecto al sistema, ¿verdad? Sin hacer un análisis profundo de la situación por la cual cada una de estas personas está en la situación que se encuentra. El tercer aspecto que también pues llama a la reflexión con respecto a esta forma de abordar el elemento de la lista de contribuyentes que revela el Ministerio de Hacienda es que más que criticar ese desconocimiento que pueda existir con respecto no solo a lo que son grandes contribuyentes, sino también en el funcionamiento de lo que se llaman empresas holding, que se nota no hay un conocimiento general de en qué consiste y por qué tienen su nivel de preponderancia y hasta qué punto se puede justificar el hecho de que muchas de estas empresas, por ser dueñas de acciones, no generen, ¿verdad? Pues ingresos o que reporten cero ingresos por cuanto su naturaleza es accionaria y no necesariamente de creación, digamos, de capitales. Y por otra parte, sí es necesario criticar el analfabetismo que voluntariamente algunos todólogos que tenemos en Costa Rica han aparecido constantemente comentando en redes sociales y haciendo uso del berreo y la ignorancia para insultar gratuitamente a las personas y tratando de dañar hasta el honor de las personas. Y es basado en este último punto que me ha preocupado terriblemente un artículo publicado por un asesor del Ministerio de Educación Pública, quien además dice ser un profesor de un CTP y que hizo circular en redes sociales, además de publicarlo a través de la página del Mundo CR, haciendo pues alusión a todas sus demostraciones sobre la ignorancia respecto del funcionamiento de las empresas holding, tal y como lo mencioné en los puntos anteriores, y del sistema tributario. También se deja decir un par de frases muy fuertes y bastante comprometedoras que sin duda tienen intenciones macabras. Y las voy a repetir de manera textual, puesto que lo expresado por este asesor del Ministerio de Educación tiene que llamarnos a una reflexión y tiene que también hacernos generar una autocrítica de la manera en la cual estamos abordando ciertos tipos de temas en este país. Y dijo en una parte de un artículo que se llama ¿A quién protegía Carlos Alvarado con el plan fiscal? Y una de las frases que dice es: ¿les vieron la cara y los utilizaron de carne de cañón en redes sociales? Claro que sí. Usted no defendió al pueblo de los abusos de los sindicalistas. Usted fue un troll y gratuito, el que le llenaron de basura la cabeza para que defendiera a los bancos privados, para que defendiera al Grupo Nación. Usted defendió a la familia judía, dueños de Florida Bebida y Cervecería Costa Rica. Y posteriormente agrega otro párrafo muy relacionado al anterior
que hace alusión exactamente a lo mismo. Ojalá ahora usted se sienta más feliz al pagar su cerveza sabiendo que le será más cara, pero que la empresa que las hace y de capital judío no le paga un carajo al país porque su empresa no tiene ganancia. Ello en el país de más alto consumo de alcohol per cápita del mundo, según IAFA. Estas fueron las palabras de este asesor del Ministerio de Educación, que no deberían de llamar a una autocrítica de no ser el señalamiento que directamente hace con respecto a un colectivo, a una minoría que habita en Costa Rica, que no representa ni siquiera el 1% de la población y que está siendo señalada de una manera generalizada e injusta también a la hora de criticar las acciones del gobierno, en este caso del presidente Carlos Alvarado. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las familias judías dueñas de la cervecería Costa Rica que menciona el autor de este artículo? Y si es que el sistema accionario tuviera algo así como un dueño único, ¿por qué hacer alusión únicamente a las empresas de capital judío cuando no existe en este caso una importancia real entre el origen de los propietarios, en este caso que sean judíos, ya sean costarricenses o no costarricenses? No tiene, digamos, ninguna relevancia en estos momentos, ni siquiera se podría hablar de un dueño único. Y por el otro lado, ¿cuál es el capital judío privado que no le da ganancias al país? Y bueno, la intención de estas dos preguntas en realidad son muy retóricas, ya que no necesito realmente que me respondan respecto a estos argumentos, ya que desde hace años tengo claro que provienen de una acusación muy antigua que ha pesado sobre los judíos en diversas partes del mundo. Han sido originarias de acusaciones de origen religioso que se han trasladado a otros ámbitos de la sociedad, incluyendo el civil, militar y hasta en el tema racial en algún momento. Tenemos todavía y estudiamos todavía, y él como profesor de estudios sociales lo debe tener claro, todo el tema de la persecución contra los judíos bajo premisas similares a esta que se dieron durante la época en la que los nazis gobernaban Alemania. La noción de que un judío no es fiel al lugar donde vive o que tiene doble lealtad, o además la noción de que el judío es traidor, es un concepto que ha surgido del odio relacionado con una falaz acusación antigua respecto al deicidio y reflejada, como ya mencioné, en otras áreas sociales para quienes crean este tipo de elementos que señalan finalmente a los judíos que si fueron capaces de asesinar a Dios, también serían capaces de traicionar al lugar donde habitan, que al final de cuentas es el trasfondo que quiere transmitirse, y que esto se ha logrado trasladar también hacia otros aspectos, como ya los mencioné, de la sociedad, incluyendo el elemento civil, también el tema militar, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, se acusa a los judíos de traicionar a sus patrias, ¿verdad? Que fue la acusación que en algún momento también los nazis hacían sobre los judíos alemanes de la Primera Guerra Mundial, o también en el ámbito civil de ser dueños de los grandes capitales, de los bancos, de dominar los medios de comunicación y de explotar también a quienes no son judíos. Estas son las acusaciones que se han transmutado, que han trasladado a través del tiempo y que siguen todavía hoy sopesando sobre quienes tienen ideales muy muy similares a los que los nazis aplicaban en ese momento. Y lo que es peor de todo esto que les menciono es seguir repitiendo falacias que al final de cuentas lo que buscan es simplemente meter al judío en una condición de representar todos los antivalores que ellos creen que como sociedad no son. Y en este caso a esto se le llama un nombre, y es el nombre de la otroriedad, el pensar que el judío no es como el resto y por eso es capaz de traicionar a al lugar donde habita o a las personas con las que convive. Así como esta condición de otroriedad se la hemos endosado a otros grupos en este país, y esto ha sido también un reflejo en los últimos días, como ha sido en el caso de los feminicidios que se han dado durante todo este año y que se le ha querido atribuir la mayoría a los inmigrantes en Costa Rica, siendo la realidad de que la mayoría de los feminicidios que hemos visto han sido ejecutados por personas costarricenses, pero cuando son nacionales, al parecer a nadie le importa, lo ven como algo normal, como que si este tipo de violencia contra las mujeres fuera un parte de nuestra sociedad. Sin embargo, cuando la acción la hacen extranjeros, y en este caso hablamos directamente de personas de origen nicaragüense,
se les llama la peste extranjera y también se les traslada esa condición de autoridad para intentar atacar a poblaciones que no se ven representadas dentro de la mayoría de los que habitan y que son de estas condiciones. Esa autoridad tiene una razón de ser y es no querer asumir nuestro rol de responsabilidad como sociedad, y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Por eso no se ha querido tomar el toro por los cuernos viendo el tema fiscal y viendo además el tema de las grandes evasiones que no tienen nada que ver directamente con las empresas que fueron reveladas en esta lista en los últimos días, pero que se ha querido señalar como responsable a grupos extranjeros. No ha sido la mayoría, por suerte, ha sido una minoría, pero esa minoría puede generar muchos daños a la imagen de una minoría o a la imagen de un grupo en general, principalmente en este caso, como ya lo mencioné, a los judíos, que son los que menciona el artículo de este asesor académico, así como también en algún momento contra las poblaciones nicaragüenses. De igual manera, el hacer una acusación bajo el nivel del odio o del libelo basado en el tema del judío internacional, que es el dominante de grandes capitales, tiene como función el mismo paradigma: endosar en un solo grupo los males de una sociedad para no asumir su propia responsabilidad. ¿Acaso cuando una persona cristiana, ya sea católica o protestante, comete un delito en este país, la prensa saca un encabezado diciendo un católico o un protestante asesinó a X persona o robó o estafó a X persona? Pero desgraciadamente parece en algunos casos de que el señalamiento de que una persona es judía cuando está cometiendo un acto que es indebido, ese reflejo de la autoridad viene a destacar y a sacar a la luz nuevamente el origen o las condiciones por las cuales la persona vive su vida normalmente. Igual cuando hay una estafa o cuando hay una acusación penal, ese señalamiento de la carta del judío la sacan a relucir porque parece que esto le va a dar un matiz de mayor gravedad, así como cuando leemos titulares de que un nicaragüense asesinó o que un extranjero de X nacionalidad mató, robó, lo que sea, como ha sido también el lamentable caso en los últimos días de estas últimas mujeres que han sido asesinadas, ya sea por personas desconocidas o directamente por familiares cercanos. Si Costa Rica, muy propiamente hablando de este artículo, no tuviera judíos, probablemente reflejaríamos todo nuestro odio, en este caso, hacia otras minorías, así como lo hemos hecho por mucho tiempo contra los nicaragüenses. Como siempre, hay minorías que se van a convertir en el chivo expiatorio de las vulgaridades que cometen personas con malas intenciones. Es indiferente el origen, la creencia o condición socioeconómica, ya que sabemos muy bien que hay cristianos, judíos, ateos, musulmanes, ricos y pobres que pueden comportarse de una manera adecuada o pueden tener todo el comportamiento reprochable que podamos aludir. Ser directamente judío, nica, pobre, rico o lo que sea, no es un sinónimo de ser un delincuente o de que todos los que son parte de ese colectivo sean exactamente iguales. Me avergüenza y me preocupa que la acusación discriminatoria, que pueda tener un enfoque positivo para hablar de grupos económicos en general que le estén haciendo mal a Costa Rica, se haya convertido en una columna cargada de falacias y odio contra un solo colectivo de este país, que no representa, como dije al principio de la nota, ni el 1% del mismo, y que se sabe que lo que está acusando es una serie de situaciones en el mundo sencillamente porque los judíos se han convertido en el chivo expiatorio perfecto para aquellos que no quieren asumir un rol de responsabilidad y que prefieren meterlo dentro de un imaginario de un grupo que trabaja bajo las sombras para poder hacerle daño a las sociedades desde adentro. Finalmente, me sobra decir que me preocupa que este tipo de manifestaciones que son hechas por un educador se trasladen también a estudiantes que van a crecer con un estigma de prejuicio y que van a llevar el germen hacia otros grupos de su propio círculo, los cuales van a querer emprender injustamente toda su saña y todo su odio contra un único colectivo que ha sido señalado de manera errónea y que están basados en bulos o manifestaciones judeofóbicas que tienen
historia a través del tiempo, basado, como ya lo dije, en un aspecto religioso y trasladado a otros elementos propios de nuestras sociedades, incluyendo la sociedad moderna en pleno siglo XXI, lo cual todavía hace que sea más grave y que parece que no aprendemos de las lecciones del pasado con respecto a perseguir a una minoría por la situación que sea. Para peores, la acusación parece que viene desempolvándose de un baúl donde se han guardado copias de un panfleto judeofóbico como lo han sido los protocolos de los sabios de Sion, famosos no solo por su contenido antisemita, sino también por ser un plagio de otro documento también discriminatorio. Hoy son los judíos, han sido también en algún momento los nicaragüenses, pero mañana podría ser otra minoría, podría ser otro colectivo, porque al final de cuentas el odio es una espiral, no es directamente un círculo, no es algo que se cierra y que se logra culminar. Por eso nunca, nunca, nunca se termina esta cuestión del odio, porque lo único que hace es movilizarse a través del tiempo y saltar de grupo en grupo hasta seguir manteniendo simplemente los estigmas contra diferentes minorías. Muchas gracias por su atención y espero poder compartir después más opiniones.